que es la opinión de los cadeístas. Opinión importante porque nos da la sensación que en estos momentos tienen los empresarios peruanos de lo que está sucediendo. Y es importante tener esta información. Vamos a ver los resultados de la encuesta aplicada por Ipsos. Expone Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, a quien invitamos cordialmente al escenario. Alfredo, buenas tardes. Esta que muchos de ustedes han llenado, quiero agradecerle a todos los que entraron en la aplicación y contestaron el cuestionario. Algunos dicen que fue un poco largo, pero siempre hay muchas inquietudes que contestar. De hecho, el informe completo de la investigación vamos a publicarlo en la página web de IPAE. Voy a presentar acá los principales resultados. Empezando por la gestión pública. Aquí tenemos un cambio muy importante con respecto a la medición del año pasado. El año pasado, el presidente tenía 89% de aprobación. Era un momento de gran esperanza. Hoy día tiene 37% de aprobación. Es decir, podríamos decir que estamos viviendo un momento de desencanto. Sigue habiendo más aprobación en este auditorio que en la calle, ¿no? En la opinión pública en general, la aprobación, según la última encuesta, fue de 27%. En cambio, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ella sí ha empezado recientemente su gestión con buen viento, digamos, ¿no? Tiene una aprobación elevada, 79% aprueba su desempeño hasta el momento, aunque ciertamente está recién empezando su gestión. Mucho más que lo que ocurre en la opinión pública, donde la aprobación es de 33%. El Congreso de la República es una instancia que no habíamos medido en anteriores oportunidades. De hecho, en gobiernos anteriores no era tan importante como ahora. Sin embargo, la realidad es que tenemos un Congreso que es fundamental en la gestión pública y por eso decidimos que también había que medirlo. Y para los participantes del CADE, el 88% desaprueba su desempeño, solamente 12% tiene una opinión favorable. En este caso, la opinión es más negativa que lo que ocurre en la calle, donde la aprobación es del 26%. Luego hemos medido el desempeño del Poder Ejecutivo en una serie de aspectos, y ahí vemos ya resultados más variados. En algunos aspectos, alrededor del 50% de la población investigada, que son ustedes, los asistentes al CADE, tienen una evaluación favorable. Es el caso de la promoción de la inversión privada, la reducción de la pobreza, la mejora en la educación. Un poco menos el combate a la delincuencia, pero igual hay un 44% que tiene una evaluación favorable. En cambio, la evaluación es muy negativa en dos puntos, que son el desarrollo de infraestructura y el combate a la corrupción. En el caso de la infraestructura, probablemente tiene que ver con las demoras en la recuperación luego del fenómeno del Niño. Sin embargo, después de haber visto la presentación del ministro Yufra, tenemos la esperanza de que el próximo año esta evaluación pueda resultar más favorable. En cambio, en el combate a la corrupción, la situación es más compleja y más incierta sobre su futura recuperación, ¿no? Que es un tema fundamental para el Estado. En el caso del Poder Legislativo, en cambio, la aprobación es muy baja en todos los aspectos evaluados. O sea, hay una evaluación muy crítica del Poder Legislativo entre los participantes al CADE. Probablemente en próximos CADEs deberíamos invitar a más congresistas para poder conversar con ellos sobre sus planes de acción. Como consecuencia de esta situación de baja aprobación tanto del Ejecutivo o del Presidente como del Legislativo, encontramos que la sensación de progreso que el Perú ha tenido por muchos años ha tenido un retroceso, ¿no? El año pasado hubo una recuperación con el nuevo gobierno, pero ahora ha vuelto a caer. Solamente el 20% de los presentes consideran que el Perú está progresando. En cambio, la sensación que está entronizándose es la de que el país sigue igual, o sea que no hay un avance, que estamos relativamente estancados. Ustedes ven la curva amarilla,
año a año, ¿no? Desde el 2013 en adelante, viene subiendo esta sensación de que el país está igual. Entrando ya a los temas que hemos tenido, que nos han reunido en esta CADE, la reforma institucional fue uno de ellos. Lo que más reclaman los asistentes a CADE es que mejore el funcionamiento del sistema judicial. Creo que es la lógica consecuencia de los escándalos que hemos tenido de corrupción, pero también es una vieja demanda de la sociedad y del empresariado que mejore el sistema de justicia, y por eso hemos tenido hoy un panel muy importante en ese campo. Con respecto al sistema político, lo que tiene mayor consenso en esta sala es la idea de que las elecciones del Congreso deberían ser en simultáneo con la segunda vuelta y no con la primera como es hasta ahora. Como ustedes saben, eso es el modelo francés y permite que la gente, cuando va a escoger en la segunda vuelta, ya lo hace, digamos, concentrando de alguna manera su voto en el parlamentario también entre los dos primeros, y eso le daría una mayor fortaleza a una bancada, digamos, como a diferencia de lo que ocurre en este caso, que la bancada oficialista resultó siendo muy pequeña, ¿no? Otros pedidos que también tienen apoyo son que los partidos tengan elecciones primarias organizadas por la OMPE para elegir a sus candidatos. Es decir, hay una demanda, un reclamo por una mayor democracia interna y bien, digamos, transparente, que sería organizada pues, por la OMPE, supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones. Y el tercer tema que aparece en esta lista es el financiamiento público para los partidos políticos con fiscalización de los organismos electorales. En materia de inversión y empleo, preguntamos sobre los 7 aspectos que tenemos medidos en el monitor, en el CADE-MIDE, cuáles deberían ser los principales, y al igual que el año pasado, el crecimiento económico sostenido aparece como la primera inquietud, la mayor demanda de la sala, ¿no? También la promoción del empleo formal y la infraestructura, quizá también como consecuencia de los problemas que hemos tenido a lo largo del año en la recuperación después del fenómeno del Niño. Son los 3 temas más mencionados. ¿Cómo mejorar la inversión privada? ¿Dónde mejorar procedimientos para agilizarla? Aquí el resultado es bien interesante porque lo que sale es que el problema mayor no está en el gobierno central, donde ciertamente se han hecho avances de simplificación administrativa, sobre todo en los primeros meses del gobierno, sino fuera del gobierno central, es decir, en los gobiernos regionales y las municipalidades. Entonces, ahí hay un gran desafío, una gran tarea pendiente. El tema del empleo. ¿Cómo crear empleos formales? La respuesta mayoritaria en esta sala es eliminar el riesgo de reposición en caso de despido. Como ustedes saben, alrededor de 1000 trabajadores despedidos son repuestos cada año debido, digamos, a una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, y esto afecta no solamente a las empresas, sino también al Estado. De hecho, más de la mitad de estos trabajadores repuestos son empleados públicos. Los otros temas que piden los presentes en esta materia son facilitar los contratos a plazo fijo y los contratos a tiempo parcial, que podrían ser muy útiles en estos tiempos, digamos, de economía moderna, ¿no? El imperio de la ley. Los principales indicadores de desarrollo institucional en nuestro país aparece en primer lugar uno que no habíamos considerado en el CADE-MIDE del año pasado, lo decidimos incluir este año, es el único cambio que hemos hecho, que es la confianza en el Poder Judicial. O sea, nuevamente el tema de la preocupación por la justicia y vinculada al tema de la corrupción aparece en primer término. Y el segundo justamente es la posición en el ranking de corrupción. Es decir, hay cada vez más una conciencia en este auditorio de que esos son temas centrales. Y en tercer lugar, la confianza en la policía. Sobre desarrollo social, los temas que más priorizan los presentes son, igual que el año pasado, reducir la población infantil con anemia y desnutrición. Esos son temas muy importantes porque sin resolverlos, o sea, mientras persistan niños con anemia o desnutrición, su capacidad de aprendizaje está muy limitada, ¿no? En segundo lugar, el porcentaje de hogares con acceso a agua, ¿no?, saneamiento y otros servicios que
que fue un tema digamos, central en la propuesta de plan de gobierno del presidente cuando fue elegido, también los presentes consideran que es un tema que debe empujarse. Y por último, el desarrollo de competencias suficientes en los alumnos de primaria. Los principales problemas de la educación básica. Aquí aparece de manera muy destacada la deficiente formación de los docentes. Es un tema del que se habla poco porque las universidades, los institutos de pedagogía no están debidamente supervisados o no forman parte realmente del proceso de reforma educativa como en la medida en que deberían hacerlo. En segundo lugar, algo que se ha debatido bastante el día de hoy, que es el modelo educativo pedagógico con el que contamos, ¿no?, que es desactualizado o deficiente, y también, por supuesto, temas de infraestructura. Como consecuencia de lo anterior, la imagen es que los maestros están nada preparados en algunos temas y poco preparados en otros. Realmente tenemos una evaluación, una percepción de nuestro magisterio muy crítica. Los presidentes consideran, me refiero a los que han comenzado la encuesta acá en CADE, que no están nada preparados ni para educación sexual, ni para métodos modernos de enseñanza, ni para el uso de la tecnología para la educación, ¿no? Y a su vez están poco preparados para lo que tiene que ver con comprensión de la historia, educación cívica, razonamiento matemático o comprensión de lectura. Sobre innovación y transformación digital, vamos a presentar algunos gráficos nada más. Después, repito, los demás van a estar a disposición de todos. El grado de innovación que se da en el Perú con respecto a otros países de América Latina, la minería es claramente una fortaleza en el Perú. La percepción, de acuerdo a la encuesta, es que en ese campo tenemos una actividad muy avanzada, muy competitiva a nivel regional, y eso incluye no solamente a las empresas mineras, sino a sus proveedores, por supuesto. También tenemos una evaluación favorable en el ámbito del sector financiero, la agroexportación y el turismo, ¿no? Son fortalezas, áreas económicas donde el Perú se desempeña razonablemente bien y viene creciendo. Algo menos en la industria, y más bien estamos por debajo de América Latina en educación, en infraestructura y en salud. Sobre transformación digital, hemos incluido este cuadro que lo que nos dice es que el 40% de las empresas encuestadas sí tiene y está implementando un proceso, un plan de transformación digital. Y otro tanto dice que sí lo está haciendo, pero está en los primeros pasos. Hay un 21% que no tienen. Y en el mismo sentido, si tienen algún equipo o organización liderando la transformación digital, hay un 36% que sí, otro tanto que están en los primeros pasos y un 28% que no tienen. Sobre medios de comunicación, el grado de responsabilidad que tienen los actores en la calidad del contenido que presentan los medios de comunicación, en primer lugar están los directores periodísticos, como era lógico suponer, en segundo lugar los dueños de los medios de comunicación y en tercer lugar los anunciantes. Pero si ustedes leen bien la lectura de los colores, en realidad deberíamos sumar, ¿no?, el rojo y el ámbar, y ustedes pueden ver la columna que llamamos el top to box, y ahí vemos que en el caso de los anunciantes, el 85% de los presentes considera que tienen mucha responsabilidad o alguna responsabilidad, ¿no? Esa es la suma, la manera como se debe leer este cuadro. Por supuesto, detrás de los directores periodísticos y los dueños de medios. Y sobre si los anunciantes deberían colocar su publicidad atendiendo solo a criterios cuantitativos, es decir, el famoso rating, o también a criterios cualitativos, que tiene que ver con la calidad de su contenido, el 98% piensa que deberían considerarse ambos factores, ¿no? Vamos a tener en la tarde una sesión sobre este tema. Finalmente, las perspectivas para el 2018. Las perspectivas para el 2018, según los participantes en CADE, son favorables. Se espera que el crecimiento del PBI sea 4.7%. El año pasado, a esta misma pregunta, a pesar de que estábamos con la expectativa y el optimismo del nuevo gobierno, la cifra era menor, era 4.2%. Entonces, es real que hay una expectativa de mayor crecimiento de PBI que comparten no solamente los especialistas, sino también los presentes. Y respecto de las propias empresas, también hay expectativas de crecimiento, tanto en lo que se refiere a ingresos como en lo que se refiere a empleo. En ambos casos también las cifras son ligeramente mayores al año pasado, es decir, las empresas presentes, que son pues en su mayor parte líderes en su campo, esperan crecer 12% y a su vez aumentar el empleo formal, que es el que todos queremos, en 6%.
Muchas gracias. Gracias, Alfredo Torres. Julio, ¿nos podrías acompañar para hacer la foto de estilo?